La dama de almas. Mi nombre ya no importa. Los nombres son para los vivos, y yo soy un espectro, un lamento atrapado en el ámbar del tiempo. Antes de que mi historia se convierta en polvo, escúchala. Yo era Leo, un hombre que se creía depredador en la selva de concreto. Vivía para la conquista, para el sabor efímero del poder sobre otros. ¡Qué iluso! La soberbia es el faro que guía a los monstruos hasta tu puerta. Yo y mi monstruo aguardaba en un lugar llamado el Fuego Eterno. Ese antro no era un simple bar, era un purgatorio para los vivos, una antesala del infierno, con licencia para servir alcohol. La atmósfera estaba cargada de una desesperación tan densa que podía saborearla, un regusto metálico a sangre y monedas viejas. El aire olía a licor rancio, sí, pero también a azufre quemando y a ozono, como el instante después de que un rayo parte la tierra. Las sombras no danzaban, se convulsionaban, aferrándose a las esquinas como si temieran la luz pútrida de los neones. Me adentré en esa miasma, con mi arrogancia como armadura, sin saber que entraba en el matadero, no como carnicero, sino como res. Y entonces la vi. Estaba sentada en un trono de sombras, como si el mismo abismo le hubiera dado forma. Su belleza era una blasfemia, una simetría tan perfecta que ofendía a la naturaleza. Cada curva, cada ángulo de su rostro era un desafío a la creación divina. Su vestido, un rojo como el de sangre arterial recién derramada, parecía absorber la poca luz decente del local. Pero fueron sus ojos los que me condenaron. No eran negros, eran la ausencia de todo, un vacío pálido donde se reflejaban estrellas moribundas. Dentro de ellos vi una geometría imposible, ángulos que herían la mente. Nuestras miradas se encontraron y el estruendo del bar se colapsó en un silencio absoluto. Sentí el frío del espacio profundo, el frío de una tumba abierta, y entonces sonrió. Esa sonrisa no prometía placer, prometía conocimiento, el tipo de conocimiento que despoja al alma de toda esperanza. Impulsado por una fuerza oscura y ajena, avancé hacia ella. Cada paso era una zancada hacia mi propia perdición. Me senté. Un perfume enfermizo, como el delirio creciendo sobre una fosa común, me envolvió. «Llegas tarde, Leo», dijo. Su voz era una disonancia perfecta, una melodía que te hipnotizaba mientras susurraba tu sentencia de muerte. El hecho de que supiera mi nombre ni siquiera me sorprendió. En el fondo, sentí que me había estado esperando desde el principio de los tiempos. «¿Te apetece una copa?», logré articular, aferrándome a mi viejo y patético guión. Su sonrisa fue el sonido de cristales rotos, barriéndose en el suelo de una morgue. «Mi copa ya está llena», respondió, y sus ojos infernales me escanearon hasta el tuétano. «Bebo de la sed de los hombres como tú, hombres cuya alma es el campo estéril donde ni los demonios se atreven a plantar sus semillas». Cada palabra era un clavo martillando en mi ego. No me seducía, me sentenciaba. «¿Y qué es lo que ves en mi esterilidad?», la reté, aunque el sudor frío ya me perlaba la nuca. «Veo un altar dedicado al yo», susurró, su aliento cargado con el hedor de los secretos milenarios. «Crees que tu caos es libertad, pero es solo el temblor de un alma en descomposición. Eres una marioneta que baila en los hilos de tu propia podredumbre y ni siquiera ves la mano que los mueve». Su discurso no era filosofía, era un evangelio del infierno. Me habló de la carne como una prisión y del deseo como una grieta por la que se cuela la oscuridad. Me describió mi propia vida, no como un fracaso, sino como un triunfo en la entropía, un retorno voluntario a la nada primordial. Estaba fascinado, repelido y completamente a su merced. Estaba escuchando la autopsia de mi propia alma y ansiaba escuchar el veredicto final. Hablamos durante eones o segundos.
El tiempo allí era una farsa. Con cada frase me despojaba de una capa de humanidad. Me mostró que mi vida no estaba vacía, sino llena de una energía negativa, tan potente que atraía a seres como ella. Vives en la mentira de la luz, Leo, dijo, y su mano, que no era fría, sino que absorbía el calor, cubría la mía. Sentí como la vitalidad me abandonaba en ese punto de contacto, un anticipo del cero absoluto. Pero yo puedo darte la visión duradera, puedo mostrarte el mundo como es, un teatro de carne gobernado por el infierno, donde cada acto de placer es un tributo a nuestra gloria. ¿Qué quieres de mí?, jadeé, ya sin defensas. Sus labios rojos se abrieron. Quiero llevarte a casa. Era la promesa más aterradora y tentadora, no la salvación, sino la permanencia, la certeza de un lugar en el gran esquema de las cosas, aunque ese lugar fuera el foso más profundo. La mujer, que se hacía llamar Ixta, ya no era una mujer, era un portal, y cuando dijo ven, supe que mi alma ya había cruzado el umbral. Mi cuerpo solo tenía que seguirla. Al salir del bar, la ciudad se había transformado en su propio cadáver. El cielo no era negro, sino de un púrpura y rojo enfermo, como la piel mayugada de un dios muerto. Los edificios ya no eran de hormigón, se estiraban hacia una bóveda celeste, de agujas góticas y contrafuertes imposibles que parecían hechos de hueso y pesadillas. De las alcantarillas no subía vaho, sino un murmullo lastimero, el eco de miles de almas en pena. Ixta se deslizaba sobre el asfalto agrietado, ya no ocultaba su naturaleza, su sombra no la seguía, sino se arrastraba detrás de ella, como un charco de oscuridad viviente. Yo caminaba a su lado, mi corazón, un tambor frenético en medio de una sinfonía de silencio y lamentos lejanos. Ya no era su invitado, era su prisionero, arrastrado en una procesión hacia el cadalso. ¿Dónde está este hogar?, pregunté, con la boca seca de pavor. Donde la realidad se rinde, respondió, su voz perdiendo toda calidez, tornándose metálica y resonante, donde el infierno ha reclamado un trozo de tu mundo. Me arrastró por un laberinto de callejones que violaban la lógica del espacio. Las paredes supuraban una humedad negruzca y los grafitis no eran de pintura, sino símbolos que se retorcían y quemaban la vista. Nos detuvimos ante un edificio que era una cicatriz en la realidad, un bastón del infierno en la tierra. No era una ruina, era una entidad maligna en reposo. Su única puerta, en un metal oxidado que parecía hierro y sangre, tenía un llamador con la forma de carnero decapitado, y sus ojos vacíos ardían en un fuego gélido que me observaba directamente. El terror dejó de ser una emoción, se convirtió en el aire que respiraba, en la sangre que corría por mis venas. Quería gritar, vomitar, arrancarme los ojos, pero mi cuerpo era una marioneta de carne bajo su control. Ella me miró y la ilusión de sus ojos humanos se desvaneció, revelando dos hornos de malevolencia pura. Bienvenido al nido, siseó. La puerta de metal y sangre se abrió hacia adentro, con el chirrido de huesos rompiéndose, liberando una oscuridad que no era ausencia de luz, era una sustancia, una negrura poblada de incontables presencias hambrientas que se agitaban con nuestra llegada. Me empujó adentro. Dentro, el horror tenía arquitectura. Estábamos en una catedral dedicada a la agonía. Las paredes no eran de piedra, eran membranas vivas de un color cardeno, que pulsaban con un ritmo lento y monstruoso, el latido del propio infierno. El suelo era un fango pegajoso, hecho de cenizas, lágrimas y almas condenadas, y las columnas que sostenían la bóveda eran cuerpos, cientos de cuerpos petrificados, retorcidos, juntos en una orgía de dolor, sus rostros congelados en el grito final. Eran sus trofeos, su colección, las esculturas de agonía de las que se alimentaba. En la luz roja y pulsante que emanaban las paredes, juraría que vi sus expresiones cambiar, sus músculos tensarse, reviviendo eternamente el instante de su condenación. El aire olía a carne quemada, a incienso rancio y a miedo puro. Miré la figura que me había atraído, buscando a Ixta,
pero solo encontré a la arquitectura de esa pesadilla. La máscara cayó, no con delicadeza, sino con violencia de la carne desgarrándose. Oí el crujido de sus huesos al reubicarse, el sonido húmedo de la piel separarse para revelar la verdad. De las grietas de su cuerpo no brotó luz pura, sino la propia luz del infierno, una fosforescencia verdosa que quemaba la mirada y proyectaba sigilos danzantes en las paredes. Su forma se estiró, se quebró, se recompuso en su verdadera gloria infernal. La piel grisácea estaba cubierta de glifos blasfemos que ardían como brasas. Sus extremidades se alargaron, volviéndose insectoides. Su rostro se convirtió en una calavera aviada, con una boca llena de colmillos de las que goteaba un licor negro, y sus alas, no de murciélago, sino de piel humana curtida y estirada sobre huesos de metal, se desplegaron con un sonido atronador, como una vela izada en una tormenta de almas. La belleza es el pecado más dulce, retumbó su voz, ahora un coro polifónico de tormento y poder, y yo soy su madre, arrodíllate ante tu creadora mortal. Me desplomé, no por voluntad, sino porque mis tendones se habían licuado. La criatura se cernía sobre mí, una diosa de la aniquilación. Ixta es la mentira que susurramos a los moribundos, proclamó, y su voz hizo vibrar las estatuas de carne. Mi nombre es Lilith, soy el fin de toda esperanza, soy la arquitectura del infierno personal que cada uno de ustedes construye en vida, y cuando la obra está terminada, vengo a habitarla. ¿Por qué? ¿Por qué? Fue lo único que mi mente destrozada pudo formar, porque el universo exige equilibrio, rugió. El cielo es una fantasía de los débiles, una promesa vacía. El infierno es real, es físico y necesita expandirse. Tus vicios, tu egoísmo, tu caos no son pecados, son ofrendas, son los ladrillos y el mortero con los que construyo mis embajadas en tu plano. Tu alma no será torturada, será utilizada. Serás la energía que alimente la expansión de mi reino. Tu agonía iluminará mis salones. No era una depredadora, era una emperatriz, y yo no era su víctima, sino su súbdito, a punto de prestar el juramento de lealtad definitivo. Lilith alzó una de sus garras, me tocó, apuntó a mi frente y sentí como un gancho incandescente se clavaba en mi conciencia. No fue un tirón, fue una invasión. Un torrente de imágenes infernales se virtió en mi mente mientras mis propios recuerdos eran arrancados brutalmente. Fui obligado a sentir el dolor de cada persona a la que dañé, pero amplificado 1000 veces. Viví la soledad de mis amantes abandonadas como si fuera un invierno nuclear. Sentí la envidia de mis rivales como un cáncer devorando mis entrañas. El infierno no solo castiga, te obliga a convertirte en el dolor que causaste. El coro de las almas atrapadas ya no susurraba, gritaba en mi mente, cada una narrando las torturas de su propio infierno personal, la cacofonía de sufrimiento eterno. Mi yo se estaba disolviendo, siendo reemplazada por una legión de agonías ajenas. Era una violación existencial. Mi cuerpo físico se consumió en segundos, convirtiéndose en una estatua de horror solidificado para unirse a las columnas. Mi piel se petrificó, mi boca se fijó en un rictus de terror cósmico, pero mi conciencia, ahora un fragmento desgarrado y aullante, no fue liberada, fue incrustada en la propia pared de la catedral, convirtiéndome en un ladrillo más de su reino. Mi último pensamiento, antes de que mi individualidad se extinguiera, fue la revelación más atroz de todas. El amor de Dios es una leyenda que se cuenta a los niños, pero la lujuria del infierno es una presencia física, tangible y eternamente hambrienta. Vi a Lilith contraerse, replegarse, su forma infernal ocultándose de nuevo bajo la máscara de Ixta. Cuando la transformación se completó, la hermosa mujer olía a azufre y a cenizas de almas. Desde mi prisión de carne y piedra, veo, mi conciencia es un ojo abierto en la pared de este infierno, condenado a observar la liturgia sin fin. Veo a Ixta salir cada noche, dejando tras de sí ese templo de dolor. La veo entrar en un nuevo bar, sentarse y esperar. Cada noche, la historia se repite, y un nuevo hombre
rebosante de la misma podredumbre que me condenó a mí, se acerca a ella, atraído por la luz de su propia destrucción. No puedo gritar, no puedo advertirle, solo puedo observar cómo ella le sirve el veneno de verdad, cómo le promete el hogar que su alma corrupta anhela. Soy un prisionero en la primera fila del teatro del infierno, y la obra nunca termina. Así que la próxima vez que sientas el llamado del vicio, la caricia de la oscuridad, recuerda mi voz. Si una mujer con ojos que contiene galaxias muertas te sonríe desde la penumbra, no huyas, ya es demasiado tarde. Si ella te ha visto, es porque el infierno ya te ha reconocido como uno de los suyos y ha venido a reclamarte. Y así, el hombre que fue Leo se disolvió. Su conciencia, destrozada en 1000 fragmentos, no halló ni cielo ni infierno, sino que fue asimilada por la estructura misma de la catedral de la agonía. Se convirtió en un eco petrificado en la pared, un testigo mudo condenado a observar la eternidad a través de los ojos de la criatura que lo había deshecho. Su final no fue una muerte, sino la transmutación de un ser de caos individual a una pieza anónima en un orden infernal y absoluto. Lilith no es una anomalía, es una ley. No es el mal que corrompe, sino el orden siniestro que viene a reclamar lo ya corrupto. Quizás el filósofo del pesimismo, Émile Cioran, lo describió con una precisión aterradora cuando lo escribió. El diablo es pálido de tanto saber. Dios, en cambio, es la ignorancia en llamas. Es una terrible ecuación. En esta terrible ecuación, Lilith es el diablo pálido. Su belleza y su poder no nacen de la furia, sino de un conocimiento ancestral y terrible sobre la fragilidad humana. Ella conoce cada grieta del alma, cada susurro del deseo. Por otro lado, Leo y todos los que precedieron y le seguían son una ignorancia en llamas, arden con una pasión del ego, el fuego del vicio y la ceguera de la carne, una hoguera tan brillante que resulta imposible no verla desde las profundidades. Por eso, la caza nunca termina. Cada noche, en alguna ciudad sin nombre, la figura radiante de Ixta emerge de las sombras y sus ojos buscan el destello de ese fuego ignorante. Su presencia es la pregunta. La respuesta siempre ha estado dentro de sus presas. Almas y espíritus. Yo fui Fer Dulong, el guardián de las sombras del fuego eterno. Recordad, la noche escucha y los ecos resuenan. Dejen sus comentarios, denle like, compartan este eco de la noche con aquellos que se atrevan a escuchar. Suscríbanse para no perderse ningún susurro en la oscuridad y activen la campana para ser los primeros en sentir el frío aliento del miedo. Ecos de la noche, voces del miedo nocturno. Hasta la próxima.